Muchas bendiciones para todos. Dios les guarde y Dios les bendiga enormemente. Les habla el pastor Jonathan Labrador, pastor de esta comunidad cristiana Los Cocuyos. Estamos ubicados en el Valle, aquí en Caracas, en Venezuela. Y seguimos en nuestra serie en Marcos, el Hijo del Hombre en Acción, y hemos llegado al mensaje número 60. El título, Fácil Elección, Gran Equivocación. Marcos capítulo 15. Estamos llegando al penúltimo capítulo de este libro maravilloso, un evangelio olvidado verdaderamente. Nos quedarán a lo sumo unas 10 enseñanzas aproximadamente para cerrar esta serie que nos ha dejado una gran enseñanza, una gran exhortación a nuestra vida. Marcos 15, los primeros 15 versículos. Quiero colocar una reflexión inicial, un pensamiento inicial como lo hemos hecho en las últimas o más recientes enseñanzas. Luego hago una oración y exponemos el mensaje. Jesús sufrió en nuestro lugar como el cordero sacrificial ofrecido por los pecadores, por ti y por mí. Jesús tomó nuestro lugar. Jesús sufrió en nuestro lugar, fue nuestro sustituto, ese cordero sacrificial, ese humano que se presentó, ya no un animal, sino un sacerdote, un cordero inmolado de una sola vez y para siempre. Tomó nuestro lugar y se ofreció por nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados. Estaremos leyendo entonces Marcos 15, los primeros 15 versículos. Estaremos dando los tres puntos sobre los cuales estaremos disertando en esta oportunidad. Leamos Marcos 15, versículos del 1 al 15. Muy de mañana los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio. Y atando a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó diciendo, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Ahora bien, en cada fiesta él, refiriéndose a Pilato, él acostumbraba a soltarles un preso, el que ellos pidieran. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. Y subiendo la multitud comenzó a pedirle que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les contestó diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le pidieran que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. Y Pilato, tomando de nuevo la palabra, les decía, ¿qué haré entonces con el que llamáis el rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos, crucifícale. Y Pilato le decía, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, crucifícale. Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás y después de azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Es la madrugada del viernes. Jesús ha pasado por un primer juicio delante del sumo sacerdote, también delante de Anás, que ejercía una fuerte influencia sobre todo el Sanedrín. Y ahora va hacia Pilato. Jesús ha sido traicionado, ha sido abandonado por sus ovejas, por cada uno de ellos. Ha sido interrogado, ha sido golpeado, ha sido vejado, escupido, ha sido negado. Se han burlado de él. Prontamente será golpeado hasta casi la muerte y será llevado a la cruz para ser crucificado. Morirá hacia las 3 de la tarde de este mismo día.
Los fariseos y los sacerdotes, todo el Sanedrín, están muy apurados porque las cosas no han salido como ellos han querido. Deben entregar a Jesús antes del Shabbat, antes del viernes a las 6 de la tarde, antes del día de reposo. Un día gris, definitivamente. Pero lo que Jesús ha hecho por nosotros, pecadores, debería generar alegría en nosotros, debería generar una profunda esperanza en nosotros. Yo no sé si tú estás viviendo así hoy, pero lo que nosotros hicimos al Maestro, al Mesías, al Hijo de Dios, llevarlo a la cruz, debería generar lo que generó en Pedro: llorar amargamente. Esos son dos contrastes, o un contraste profundo. Un llorar amargamente por lo que le hicimos a Jesús, y una profunda alegría, tristeza, contentamiento, gozo, gritos de júbilo por lo que Él ha hecho por nosotros, tomar nuestro lugar realmente. 3 puntos sobre los que disertaré en esta enseñanza. El silencio del gran rey. Los primeros 5 versículos. La sustitución del gran rey, porque sí, mi amado, tú que nos ves o nos escuchas, tú, mi amada, Jesús ha tomado nuestro lugar. La sustitución del gran rey, una gran injusticia. Versículos 6 al 14. Finalmente, versículo 15, nuestro último punto. Tercer punto, el sufrimiento del gran rey. Bueno, vayamos a nuestra primera sección del sermón. El silencio del gran rey, acusaciones y el asombro de Poncio Pilato. Muy de mañana, leamos nuevamente los primeros 5 versículos. Muy de mañana los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús le llevaron y le entregaron a Pilato, el gobernador de Judea, el prefecto. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Qué clase de pregunta? Pilato tiene su motivo para hacer esta pregunta. Jesús también tiene su motivo al responderle. Respondiendo, él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó diciendo: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Te quedas callado. Pero Jesús no respondió nada más. De modo que Pilato estaba asombrado. Es el viernes muy de mañana. Necesita el Sanedrín moverse muy rápidamente. No lo puede tomar de sorpresa el día de descanso. Quieren ejecutar a Jesús a como dé lugar. A los suyos vino, pero a los suyos no le reconocieron y no le vieron y no le aceptaron. Los suyos le rechazaron. Ahí están. Y lo presentan delante de Pilato, un procurador romano, prefecto de Judea, hacia alrededor del año 36 después de Cristo, termina su oficio para el Imperio Romano. Y esta información es útil para fechar públicamente el ministerio de Jesús. Es una referencia, pero sin embargo, no obstante esto que está en la historia, los escépticos, aquellos detractores de Jesús, no daban credibilidad al ministerio de Jesús porque lo hayamos fechado con Poncio Pilatos, siendo procurador o siendo un prefecto de Judea. Sin embargo, año 1961 se descubre una piedra caliza. El arqueólogo, un italiano, se da a la tarea de descubrir esta piedra con una inscripción que da un gran descubrimiento. Al divino Augusto Tiberio, Poncio Pilatos, prefecto de Judea, le dedica esto. Mi amado, un gran descubrimiento que avala. El emperador de turno era Tiberio, el gobernador de turno era Pilato, cruel, rudo, despreciaba a los judíos. Este descubrimiento avala lo que la Biblia está diciendo. Sin embargo, mi amado, la Biblia no necesita entes externos, individualidades, colectividades para que la avalen. Ella es la verdad. El salmista dice: la suma de tus palabras es la verdad. La Biblia en sí misma
es la verdad, mi amado. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Que eso no se te olvide. Sin embargo, el mundo, siendo mundo, da fe de lo que la Biblia ha dicho. La ciencia, siendo ciencia, ha dado fe. La astronomía, siendo lo que es, ha dado fe de lo que la Biblia nos ha dicho. Al parecer así sucedió. Pilato tenía el destino en sus manos. Un hombre también que tenía el destino en sus manos para decir fehacientemente: este hombre nada ha hecho, no puedo juzgarlo, suéltenlo. Él pudo haber tomado esa decisión. Pero una acusación sí preocupaba a Pilato y él necesitaba evacuarla con una respuesta de Jesús, y Jesús tuvo que decir la verdad. No podía esconderlo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Verso 2. Y Jesús no pudo quedarse callado ante esa pregunta. Tú lo dices. Este título tiene connotaciones evidentes, políticas para Pilato y Roma. Pero sabe Jesús que ese tú lo dices no significa yo soy el rey que tú crees que yo soy. No, ese tú lo dices es sí lo soy, soy el rey de los judíos. No soy el rey político que crees tú que vengo a tumbar al imperio. Sin embargo, ahí está Pilato, dando fe ante el mundo de que lo que él tenía en su corazón realmente era lo que la gente quería, y lo juzgaron falsamente. Como dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Esa es la pregunta de Pilato. ¿Tu reino es de este mundo? ¿El imperio romano va a estar tambaleándose? No, mi reino no es de este mundo. Eso está en Juan 18, que es parte del Evangelio en paralelo que corre a esta historia de Marcos, capítulo 15. En este punto, los principales sacerdotes acusan a Jesús de varias cosas. Marcos no nos da detalle, pero nosotros podemos acudir al paralelo en Lucas, particularmente capítulo 23, verso 2. Hay algunos detalles adicionales que nos los suministra Lucas. Y comenzaron a acusarle diciendo, estas son las acusaciones que Lucas recolecta. Hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuestos al César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Pilato volvió a dirigirse a Jesús, así nos los manifiesta en los primeros 5 versículos del Evangelio de Marcos, verso 15. No respondes nada, mira todas las acusaciones que hacen en contra ti. Verso 4, no respondes nada. Pero para el asombro de él se cumple Isaías 53. No respondió nada más. No abrió su boca. No dijo nada. Asombra para nosotros el silencio del gran rey. Ese es este primer punto. Pilato intentaría lavarse las manos ante el caso de Jesús y lo envía ante Herodes Antipas. Esto está en Lucas 23. Jesús no diría ni una sola palabra, tal como tampoco dijo alguna palabra más después de responder, ¿tú lo dices? Tampoco ante este nefasto asesino de Juan el Bautista. Malvado hombre, supliendo los intereses de una niña y de su madre. Pues Jesús no echa las perlas delante de los cerdos. Mateo capítulo 7. Los predios del Sermón del Monte. Mis amados, qué gran lección nos ha dado Jesús a lo largo de las Escrituras. Una vez más, como les dije, se cumple Isaías 53:7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Ahí está Jesús. Nos sorprende también a nosotros el silencio del gran rey. Los hombres pecadores solo pueden mirar con asombro. No hay defensa en él, no hay una palabra. Él se encargará de ir voluntariamente a la cruz. Y esto nos lleva al segundo punto de nuestro sermón, la sustitución del gran rey, la justicia y el insulto. Versos 6 al 14, acompáñenme en la lectura. Ahora bien, en cada fiesta él acostumbraba soltarles un preso, el que ellos pidieran. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección.
Y subiendo la multitud comenzó a pedirle que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les contestó diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Verso 10. Porque sabía que en los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. ¡Wow! Y Pilato, tomando de nuevo las palabras, les decía: ¿qué haré entonces con el que llamáis el rey de los judíos? ¿Qué hago con este hombre? Ellos le respondieron a gritos: crucifícale. Lo pusieron en bandeja de plata, como pusieron a Juan el Bautista. Mi amado, los hijos de Dios están a la orden del mal, pero Dios es el que tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra y se cumplirá su propósito en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Esto estaba previsto. Crucifícale. El verdadero Hijo del Padre, sin pecado, inocente, fue golpeado y fue llevado a la cruz. El otro, el sustituto, Barrabás, pecador, culpable, asesino, homicida, insurrecto, sedicioso, todas las de perder, fue suelto. A pedir del pueblo fue suelto. Mi amado, Jesús se convierte en ese momento en tu sustituto y en el mío. La soberana providencia y el plan de Dios cumpliéndose paso a paso. El interrogante que se levanta a menudo es: ¿cómo las multitudes de Jerusalén pudieron tener tanto volumen para aclamar a Jesús entrando triunfalmente a Jerusalén el domingo anterior? Para ahora levantar su voz con tanto volumen para pedir a gritos que crucificaran al mismo que habían exaltado. ¡Hosana al Rey de David, al Hijo de David! Esto no se entiende. Es un contraste muy fuerte. Pero este interrogante tiene su respuesta en la inconstancia del corazón del hombre, en el pecado que reside en nuestros corazones. Allí está la respuesta. En la Pascua Pilato tenía, como hace en el verso 6, esa ruptura. Ahora bien, como dice el verso 6 al inicio, Marco no dice ahora bien. Él tenía como costumbre, está hablando de Pilato, liberar un prisionero, un condenado, pero era para ganarse el favor, el apoyo, la buena voluntad del pueblo. Vaya a quien colocaron como sustituto. Y bueno, y él le dejaba tomar la decisión al pueblo. Parecía que en Pascua, en la fiesta de la Pascua, esta era la costumbre, pues Jesús está tomando su lugar. Jesús está tomando nuestro lugar, está siendo nuestro sustituto. Había un notorio rebelde sedicioso encarcelado, Barrabás. De hecho, el nombre de Barrabás significa Hijo del Padre. El verdadero sustituto, el Hijo del Padre, Padre con P minúscula, está siendo soltado. A petición del pueblo, a petición de la multitud que se acaloró, producto de la influencia de los líderes. Ellos son los que están allí. Mi amado, nosotros que somos líderes de la iglesia del Señor, tengamos mucho cuidado cómo influenciamos a las ovejas. Tenemos en nuestra mano el poder para influenciar sobre ellas por el bien o por el mal. Pastores, no abusen del rebaño del Señor. Líderes, ancianos de la iglesia de Cristo, no abusen, no influencien al mal a las ovejas. Tienen un gran poder. Tienen la gran venia y anuencia de nuestro Dios para influenciar para bien, para ser servidores. Nosotros somos llamados a ser servidores del pueblo del Señor, mis amados. Aquí lo están viendo. Las multitudes pidieron a grito y el líder Poncio Pilato les dio lo que querían. El sustituto, el Hijo del Padre con P minúscula, es suelto. El Hijo del Padre con P mayúscula ha sido encarcelado. El pueblo comenzó a solicitar a Pilato su regalo anual, una amnistía pascual, así le llaman, verso 8. Y subiendo la multitud comenzó a pedirle que hiciera como siempre les había hecho. Una situación bien difícil para Pilato, pero
Ahí mismo trazó su salida, se lavó las manos. Yo no encuentro ningún delito en él. No tengas nada que ver con ese justo. Así le dice su esposa. Esto está en Mateo 27, el paralelo. Su esposa le dice, no tengas nada que ver. Yo he sufrido mucho en sueños hoy por causa de él. Así lo hace ver esta mujer. También sabía que los principales sacerdotes lo habían hecho por envidia, verso número 10. Así que Pilato le vuelve a preguntar a la multitud, verso 9, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Si la multitud aceptaba su opción, mis amados, era justo lo que se hacía. Estaban soltando a un inocente. Pero ese no fue el dictamen del Padre. Alguien tenía que pagar por manchar la santidad de Dios, producto del pecado. Y ese lugar lo tomó Jesús. Era justicia. Era lo que esperaríamos todo, que soltaran al justo. Pero no, esa no era la justicia. La justicia de Dios era colocar a Jesús en nuestro lugar. Y eso fue lo que sucedió. Y las cosas no salieron como esperaba, aunque sabemos que el plan de Dios se desarrolló perfecta y exactamente como Él quería. Para ellos no estaba saliendo como esperaban. Era fácil sospechar que los líderes pensarían que Pilato iba a soltar a Jesús. Y estaba todo previsto. Por eso empezaron los principales sacerdotes, incitaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús le soltara a Barrabás, verso 11. Pilato está harto de preguntar lo mismo, de encontrar la misma respuesta y da su dictamen. Suelten a Barrabás. Se lava públicamente las manos. Mis amados, Jesús era inocente. Aquí se da la gran sustitución, el gran intercambio por ti y por mí. Bendito sea el Señor que tomó nuestro lugar. ¿Dónde estaríamos hoy si Jesús no hubiese tomado nuestro lugar en la cruz? Barrabás, siendo culpable, fue tratado como un inocente. Jesús, siendo inocente, fue tratado como un culpable. Jesús murió en nuestro lugar. Un comentarista, de nuevo, Sinclair Ferguson, teólogo escocés, dice sobre esto lo siguiente: sin saberlo, los líderes religiosos y Pilato, y Barrabás formaban parte de un tapiz de gracia que Dios estaba tejiendo para los pecadores. Sus acciones hablaban más fuertes que sus palabras, más fuerte que los gritos de las multitudes por la sangre de Jesús. Jesús no moría por sus propios crímenes, sino por los de los demás. No por sus propios pecados, sino por los de los demás. No murió por sí mismo, murió por nosotros. Qué gran comentario el de Sinclair Ferguson. Además, hace una pregunta muy importante, totalmente pertinente para nosotros. ¿Ha visto usted alguna vez lo que ellos estaban demasiado ciegos para notar? ¿Ha visto usted, estimado oyente, usted que nos ve o nos escucha desde cualquier lugar? ¿Ha visto alguna vez lo que ellos estaban demasiado ciegos para ver? Y esto nos lleva a la tercera y última sección del sermón. El sufrimiento del gran rey, el dolor y la vergüenza. Verso 15. Pilato, queriendo complacer a la multitud, les soltó a Barrabás. Suelten a Barrabás. Y después de hacer azotar a Jesús, lo que nos tocaba a nosotros, lo que le tocaba a Barrabás, le entregó para que fuera crucificado. Los 4 evangelios narran este momento tan doloroso en la vida del Mesías. Y cada uno de ellos concuerdan en las palabras que manifestó Pilatos. Todo ello muestra la soberanía del Señor en cada evento transcurrido en la vida del Hijo de Dios. Verso 15, Marcos dice simplemente: y después de azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Otro teólogo de nuestro tiempo, William Lane Craig,
dice o detalla la implicación de ser azotado. Dice así: la flagelación romana era un castigo aterrador. El delincuente era desnudado, atado a un poste o a una columna, o a veces simplemente arrojado al suelo. Y era golpeado por varios guardias hasta que su carne colgaba en jirones sangrantes. El instrumento indicado por el texto, el flagellum, el temido flagellum, era un azote consistente en correas de cuero trenzadas con varios trozos de huesos o plomos para formar una cadena. La ley romana no prescribía un número máximo de golpes, y los hombres condenados a la flagelación a menudo se desplomaban y morían a causa de los azotes. Un comentario muy fuerte acerca de la flagelación. Josefo también, el historiador, cuenta que él mismo hizo azotar a algunos de sus oponentes en Galilea hasta que se les veían las entrañas, mientras que el procurador Albino hizo azotar al profeta Jesús Baranán hasta que se le veía los huesos. Es interesante, mis amados, una información de manera incidental que nos hemos encontrado de la historia de la iglesia primitiva, de que Pilato, miren esto, Pilato fue canonizado por la iglesia de Abisinia por haber creído en la inocencia de Jesús. Además, la iglesia griega, miren esto, concedió el mismo tratamiento, canonizaron a la esposa de Jesús por su comentario en el Evangelio. Esto es particular, esto es curiosísimo, pero el juicio de la historia está allí, es distinto. Pilato hubiera podido librar a Jesús y los judíos debían haber recibido a Jesús suelto. Ambos, los líderes religiosos y la multitud, y Pilato y todo el estamento judío, Herodes incluido, ya han experimentado el juicio de Dios en esta tierra. Vemos a Jesús completamente solo, humillado, desnudo, flagelado, completamente golpeado, abofeteado, escupido en el rostro, golpeado casi hasta la muerte. Nuestro Salvador soportó una vez más el ridículo, la obscenidad en público, la vergüenza y lo más cumbre, a manos de hombres pecadores, a manos de aquellos, curiosamente, a quienes el Salvador vino a salvar, aquellos a quien el Salvador vino a redimir. El Padre envió a su Hijo amado para rescatar y redimir a una raza rebelde. Miren lo que ha hecho el Señor por nosotros, mis amados. Por eso, la acción de Pedro, ese llorar amargo, debería ser nuestra actitud diariamente. El veredicto final fue: crucifíquenle. Estamos cerrando ya con estas palabras. Ese veredicto final, aunque contrario a lo que hubiésemos esperado, a lo que entenderíamos debió haber sucedido, está alineado con la soberanía divina. Ese era el veredicto final ajustado al plan divino. Todos ellos están alineados. Todos los enemigos de Dios siempre en toda la historia han estado alineados al plan divino. Y aunque duela, ciertamente aunque duela, debemos aceptar que el decreto de Dios ha de cumplirse muy a nuestro pesar. Oremos, mis amados, al final. Señor, gracias por llevar a tu Hijo amado fuera del campamento a morir por nuestros pecados. Todo lo sufrió Jesús, fue para darnos la vida eterna, vida y misericordia que no merecemos. Señor Jesús, gracias por tu entrega voluntaria en la cruz, sin la cual no existiría gracia divina que pudiera presentarnos delante del Padre justificados. Nuestros pecados han sido limpiados y perdonados, y con ello Jesús nos ha brindado la salvación y la redención. Bendita gracia derramada por el Padre en la vida de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Gracias, Padre, por tanto amor, misericordia
y compasión hacia nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, qué gran sacrificio el de Jesús. Pero no te apartes de nuestro canal, sigue con nuestras enseñanzas. Próximamente estaremos viendo lo siguiente: la máxima vergüenza que ha sufrido Jesús entregado allí en el Gólgota. Estaremos viendo la pasión, estaremos viendo el escarnio público, la tierra cómo se estremece. Dio acuse de recibo la tierra, el firmamento, los cielos, de la conmoción en la vida del Hijo de Dios. No te apartes de nuestras enseñanzas, te invito a conectarte con nuestros canales y nuestras redes. Aquí en la parte inferior están viendo a lo largo de nuestra enseñanza todos nuestros canales donde podemos estar conectados. Dios les bendiga abundantemente.